Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Urbano. Mi grupo es el grupo uno. Está conformado por Kevin Clavijo, José Constante, Luis Pillajo y mi persona. Estamos a cargo del docente Luis Eduardo Carrión. Estamos cursando la materia de marco regulatorio y fiscalización de obras y tenemos el tema para exponer el día de hoy de costos indirectos. Bueno, como primera parte tenemos que menciona el reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública acerca de esto. En el reglamento se establece de forma literal que los costos indirectos corresponden a gastos administrativos, operativos, no contemplados en los costos directos, utilidades, etc. Es decir, que son aquellos que se reconocen a consultores para atender sus gastos de carácter permanente relacionados con su organización profesional, a fin de posibilitar la oferta oportuna y eficiente de sus servicios profesionales, y que no pueden imputarse a un estudio o proyecto en particular. Por este concepto se puede reconocer, entre otros, los siguientes componentes. Serían sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora. También tenemos arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos utilizados en forma permanente. Ahora tenemos cómo se representan los costos indirectos dentro de la fórmula polinómica. Bueno, la fórmula polinómica no es nada más que una ecuación en la que se representan las variaciones de los costos, ya sean directos o indirectos, en base a los montos contractuales establecidos inicialmente y los costos que varían posteriormente. En esta ecuación, como se puede ver en pantalla, existen varios términos, pero realmente los que nos interesan en esta parte de nuestro estudio son los de XO y X1. En este caso, el XO es el índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este. El índice de precios al consumidor 30 días antes de la fecha del cierre de la presentación de las ofertas que constará en el contrato. Y el X1 es el índice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este. El índice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de la planilla de ejecución de obra. Aquí tenemos lo que es una nota importante que nos dice, constarán como componentes principales aquellos que, independientemente o agrupados según lo previsto en los pliegos, tengan mayor incidencia en el costo total de la obra. Su número no excederá de 10. Sin embargo, si la totalidad de componentes no alcanzará esta cifra, se podrá considerar como principales a todos. Eso hay que tener muy en cuenta al momento de nuestros costos indirectos en lo que es la fórmula polinómica. Ahora sí pasamos a los componentes de los costos indirectos. Y primero vamos a hablar de lo que es el costo indirecto de operación, que estos son aquellos gastos relacionados con la producción o prestación de un servicio que no pueden ser fácilmente identificados o asignados a un producto específico, o tampoco a lo que es una actividad en particular. De esta tenemos una variedad de gastos que van dentro de estos costos indirectos de operación, que son necesarios para lo que es el mantener en funcionamiento una empresa, pero que no estén directamente relacionados con la producción de bienes o servicios específicos. Primero vamos a hablar lo que son los gastos técnicos administrativos, que son como salarios del personal administrativo y gastos de oficina. Tenemos también los alquileres y depreciaciones, que representan los costos asociados con el uso de instalaciones y equipos. Por otro lado, los seguros, que vienen a ser los que cubren los riesgos asociados con la operación del negocio, y también los materiales de consumo, que estos incluyen suministros utilizados en las operaciones diarias. Y por último, la capacitación, que se refiere a los costos asociados con el entrenamiento y desarrollo de todo lo que es el personal. Cabe recalcar que todos estos costos indirectos son fundamentales para el funcionamiento de la empresa, aunque no estén directamente vinculados a la producción de productos o servicios específicos.
Bien, los componentes de los costos indirectos. El costo indirecto en el campo. Como primer punto tenemos las construcciones provisionales. Hablando de en costos indirectos, las construcciones provisionales se refieren a los gastos relacionados con las estructuras temporales o provisionales que se construyen en el sitio del proyecto para apoyar las actividades de construcción principal. Esto puede incluir instalaciones temporales como oficinas de campo, refugios para trabajadores, áreas de almacenamiento temporal, entre otros. Por otro lado, tenemos los costos técnicos y administrativos. Estos costos técnicos son todos los costos asociados con el personal técnico y administrativo propiamente dicho, quienes trabajan en el proyecto, pero que no están directamente involucrados en lo que puede ser la mano de obra de la construcción. Esto puede incluir salarios de ingenieros, arquitectos, personal de gestión del proyecto, personal administrativo, entre otros. Imprevistos. En la parte de costos se refiere a una reserva de dinero dentro de los costos indirectos, la cual va a estar destinada a cubrir gastos imprevistos o emergencias durante el curso del proyecto. Estos costos suelen asignarse como un porcentaje del presupuesto total del proyecto para hacer frente a contingencias no previstas. Traslados. Se refiere a estos como los gastos que están relacionados con respecto al traslado propiamente de los materiales, equipos o personal desde el sitio o hasta o hacia el sitio. Por lo tanto, esto puede incluir los costos de transporte de materiales, alquiler de vehículos, ciertos viáticos para el personal, entre otros. Y por último, la seguridad. La seguridad involucra todos los costos asociados con las medidas de seguridad implementadas en el sitio de construcción. Esto sirve para proteger a los trabajadores, al público y a la propiedad. Esto puede incluir el costo de equipos de seguridad, capacitación en seguridad, seguros de responsabilidad civil, entre otros. Todos estos términos se refieren a diferentes aspectos de los costos indirectos en proyectos de construcción e ingeniería, que son aquellos gastos necesarios para el desarrollo del proyecto, pero que no están directamente relacionados con la mano de obra o los materiales específicos del proyecto. ¿Cómo se calcula? El cálculo de los costos indirectos puede variar según la naturaleza del proyecto y las prácticas contables específicas de una organización. Sin embargo, generalmente implica una combinación de métodos de asignación y estimación. Por lo tanto, suelen haber ciertos pasos comunes en el cálculo de costos indirectos. Por ejemplo, tenemos la identificación de los costos indirectos. Como primer punto, se debe identificar todos los costos que no pueden asignarse directamente a un proyecto específico, pero que son necesarios para su realización. Estos pueden incluir costos como alquiler de instalaciones, servicios públicos, seguros generales, salarios del personal administrativo, depreciación de equipos generales, entre otros. El segundo tenemos la asignación de costos indirectos. Algunos costos indirectos pueden asignarse directamente a proyectos específicos si tienen una relación clara con ese proyecto en particular. Por ejemplo, si una parte del personal administrativo trabaja exclusivamente en un proyecto, sus salarios podrían asignarse directamente a ese proyecto. Sin embargo, muchos costos indirectos no son fácilmente asignables de esta manera. 3. Tenemos métodos de asignación. Para los costos indirectos que no pueden asignarse directamente a proyectos específicos, se utilizan métodos de asignación para distribuirlos entre los proyectos de manera razonable y equitativa. Algunos métodos comunes incluyen el uso de tarifas predeterminadas, porcentajes de costos directos, horas de trabajo o área de espacio ocupada para el proyecto. Tenemos también la estimación de costos indirectos. Para los costos indirectos que no se pueden asignar directamente ni distribuir de manera precisa, utilizando métodos de asignación, se realiza una estimación. Esto implica prever los gastos indirectos basándose en la experiencia pasada, las tendencias del mercado, el tamaño y la complejidad del proyecto, entre otros factores relevantes. Y por último tenemos la suma y verificación. Una vez que se han asignado o estimado de todos los costos indirectos, se procede a realizar la suma para obtener el costo total de los costos indirectos asociados al proyecto. Es importante tener en cuenta que el cálculo de los costos indirectos puede ser complejo y requerir un análisis detallado para garantizar que los costos se asignen de manera justa y precisa a los proyectos correspondientes. Los sistemas de contabilidad y gestión de costos de organización juegan un papel fundamental en este proceso.
Ahora se hablará de los porcentajes que estos costos tienen dentro del proyecto. En primer lugar, esto depende de cada constructora o contratista, dependiendo del tipo de obra que se vaya a seguir. Segundo, en el sistema público depende de la ley de cada país. Como ejemplos tenemos la ley de Ecuador que nos dice que es el 20% los costos indirectos. Y otro ejemplo sería la ley en México que nos dice que es el 25%. Segundo, el mayor porcentaje siempre va a gastos administrativos. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que pese a que hay una clasificación de costos indirectos, sean de operación y sean de campo, al momento que se van a realizar las diversas ofertas, no se cogen todas estas subdivisiones, sino las subdivisiones principales. Por lo tanto, al ser el mayor porcentaje el gasto administrativo, como ejemplos y de nuestra consulta pudimos observar que el gasto administrativo de un costo indirecto que ronda alrededor del 20%, suele ser el 10% de este valor. Por lo tanto, aquí se solventan todos los pagos al personal administrativo. Segundo, otro de los porcentajes que también se pudo evidenciar son las utilidades, debido a que cualquier contratista o cualquier constructora necesita un porcentaje de ganancia para todas las obras que se vayan a realizar. Por lo tanto, la mayoría de contratistas le dan un porcentaje de alrededor del 3 al 5% a este valor para tener la ganancia dependiendo del tipo de proyecto que ellos vayan a construir. Otro caso importante son los imprevistos. Entonces, en los imprevistos se tiene que, es un monto que el contratista considera para cubrir cualquier error en la estimación del presupuesto, en cualquier eventualidad que recaiga bajo la responsabilidad del mismo y que pueda afectar a aspectos del proceso constructivo. El contratista, que hubo algún problema, retrasos en la mano de obra, que no sé, los trabajadores no fueron a la obra, hubo algunos problemas y demás, o retraso en los equipos, la maquinaria que se haya alquilado o contratado, o incluso accidentes con los empleados. Ya. Siguiente, por favor. Ya. La EMOB. Nosotros realizamos nuestra investigación en la EMOB, en la empresa municipal de obras públicas de Quito. Por lo tanto, aquí nos supieron decir que se dividen en tres grandes grupos los costos indirectos, que son los gastos administrativos, los imprevistos y las utilidades, que ya se mencionaron la importancia de los porcentajes de los mismos. Además, como se ha mencionado, en la ley se dice que es del 20% los costos indirectos. Por lo tanto, la persona que estuvo encargada de la entrevista nos supo explicar cómo se detallan estos, a qué función de la construcción van, cómo se sustentan los traslados de equipos, cómo se sustentan los seguros, cómo se sustentan los gastos administrativos, si fuese algún imprevisto y las utilidades que suelen tener los contratistas. También nos pudo decir que dentro del monto que se presenta para los proyectos ya se debe calcular de una manera precisa y correcta, ya que muchas veces el monto que a un contratista le beneficia es el de las utilidades. Entonces, si el presupuesto que el contratista tal vez presenta para las ofertas fue erróneo y no se consideró de una buena manera los indirectos, o tal vez hubo un gran problema en los costos indirectos, puede tener un fallo de utilidades y podría incluso salir perdiendo o no ganando lo que se esperaba del mismo porcentaje que se pudo poner. Ahora les vamos a presentar la entrevista que nosotros realizamos al ingeniero Tito Valladares, que fue el encargado en recibirnos de la parte del EMOB. Él trabaja en la parte de fiscalización y costos de esta empresa pública. Buenos días con todos. El grupo número 1 tiene el agrado de presentarles una pequeña entrevista al ingeniero Tito Valladares, que es de aquí de la EMOB. El tema es acerca de costos indirectos y esto lo hacemos para la Cátedra de Marco Regulatorio y Fiscalización de Obras. El grupo está conformado por José Constante, Luis Pellajo, Gabriel Urbano y mi persona Kevin Clavijo. Por favor, tenemos el agrado de presentarles al ingeniero Tito Valladares, que nos va a dar una pequeña introducción de lo que él hace aquí y de lo que es la EMOB. Buenas tardes, mi nombre es Tito Valladares, soy ingeniero civil de profesión y trabajo en la unidad de procesos, de costos y procesos precontractuales de la EMOB.
La LEMOV es la empresa pública metropolitana de obras públicas del Distrito Metropolitano de Quito. Nosotros somos la institución competente de las obras públicas en todo el Distrito Metropolitano, enfocados en el tema de la vialidad. La unidad de costos y procesos precontractuales es parte de la gerencia de estudios y fiscalización del LEMOV. Ya, vamos a empezar con unas pequeñas preguntas. Inge, le queríamos preguntar si por favor nos puede dar una pequeña introducción de lo que vendría a ser costos indirectos y de cómo esos costos indirectos se manejan aquí dentro de del demo. Ya. En el tema de presupuestos y en general toda la actuación de las empresas públicas y los funcionarios públicos está regulado, está normado. Nosotros nos regimos ya en este punto a la ley de contratación pública, el reglamento y las normas de control interno. Entonces, los presupuestos en general están regulados ya por las normas de control interno. Entre ellos hay un artículo que regula los costos directos y otro los indirectos. En base a eso nosotros tenemos que realizar un estudio e identificar el porcentaje de costos indirectos de cada institución. La norma indica que se debe contemplar costos indirectos, un porcentaje de utilidad y otro porcentaje de imprevistos. Inge, disculpe, ¿cuál es el desglose de los componentes de costos indirectos que se manejan? Los costos indirectos, como les mencionaba, ya regulados en las normas de control interno de la Contraloría, indican costos indirectos per se, la utilidad y los imprevistos. Dentro de los costos indirectos debería estar los gastos administrativos, gastos de movilización, alquiler de bodegas, adquisición de pólizas de seguro para los proyectos. Entonces, todos esos gastos se evalúan a nivel de presupuestos, nosotros conforme la norma, y ya en el momento de la oferta cada compañía constructora o cada constructor, que puede ser persona natural o jurídica, evalúa sus gastos dentro de un ejercicio fiscal que haya ejecutado y determina su porcentaje de ingresos, en dependencia del monto del proyecto o de la capacidad operativa que tenga su compañía. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta ahí. ¿Cuál es el porcentaje en los costos indirectos en general en los proyectos que suelen tener aquí? Nosotros tenemos, en base a un estudio que después subió a una resolución de la Gerencia General, la empresa de obras públicas del municipio trabaja con el 20% de indirectos. Inge, y otra pregunta. De todos los costos indirectos que nos ha mencionado, ¿cuál sería el que tiene mayor porcentaje, mayor incidencia al momento de evaluar los costos? Depende mucho de qué tipo de empresa es la que va a ofertar ya en el tema de la oferta, ¿no es cierto? Pero para nosotros, para establecer el porcentaje de indirectos para el presupuesto referencial, entendería que los gastos administrativos es el componente más fuerte que tiene el porcentaje de indirectos, acompañado de la utilidad, que también es un porcentaje alto. Y también, Inge, dentro de la evaluación de todo este desglose, ¿usted cuál cree qué tan sencillo es evaluar los costos indirectos? No es sencillo, sí se amerita un estudio prolijo de todos los componentes o los gastos que ha tenido una empresa constructora dentro de un proyecto. En base a eso, nosotros podemos lograr establecer un porcentaje indirecto. Perdón, otra pregunta. Y de acuerdo a todo esto, aquí dentro del MOB y todo, ¿cómo se distribuyen las oficinas o cuántas personas son las encargadas de elaborar todo este tema? La unidad de costos y procesos precontractuales está conformada por 6 personas.
Nosotros ejecutamos los presupuestos, los análisis de precios unitarios, los cronogramas, las especificaciones técnicas, y si ya es un proceso de licitación, el cálculo del VA y la desaceleración tecnológica y la fórmula polinómica. Muchas gracias. Muchas gracias.